Tenía 15 años de experiencia detectando fraudes. Ella misma me lo dijo 2 veces mientras rompía el dinero de la cirugía de mi madre en confeti. 15 años, y aún así se equivocó. Mi nombre es Mark Hollister. Tengo 44 años. Crecí en Lawrenceville cuando todavía era un barrio lleno de hombres que trabajaban con sus manos. Y hace 3 meses, entré a un banco en Penn Avenue con las mismas botas de trabajo que uso todos los días, sosteniendo un cheque de $5 millones. Y la gerente de la sucursal me miró fijamente a los ojos y le dijo a una sala llena de extraños que yo era un mentiroso. La gerente de la sucursal era mi exesposa. Uno pensaría que después de 12 años de matrimonio, al menos reconocería mi firma. Pero me estoy adelantando. Si les cuento primero sobre el banco, no entenderán por qué simplemente me quedé allí parado y lo acepté. Pensarán que soy débil. Así que, volvamos atrás. Volvamos a una cena de domingo en la primavera de 2011, en una mesa a la que no pertenecía, en una casa que nunca fue mía. Los padres de Rachel vivían en Fox Chapel, en una de esas casas con entrada circular. Su padre, Gerald, se hizo rico en el sector inmobiliario comercial. Su madre, Beverly, se hizo rica casándose con Gerald. Su hermana, Jessica, se había casado con un tal David. No el David del banco, sino otro. Esto fue hace años, ¿te das cuenta? Conduje hasta allí en mi Silverado, la que tenía 190.000 millas y la luz de avería del motor encendida desde hacía tanto tiempo que ya la consideraba un adorno. La aparqué detrás del Audi de Jessica como un niño aparca su bici detrás de un Ferrari. La cena empezó bien. Siempre empezaba bien. Gerald dijo, gracias. Beverly pasó las judías verdes. Y entonces, entre la segunda copa de vino y el postre que nadie necesitaba, Gerald se volvió hacia mí con esa mirada, esa en la que un hombre ya ha decidido lo que piensa de ti y solo está haciendo la pregunta por diversión. Entonces, Mark, dejó el tenedor, ¿cómo va el pequeño taller mecánico? ¿Sigues arreglando las cosas rotas de los demás? Masticé. Tragué. Me tomé mi tiempo. Construyendo. Arreglar cosas es lo que paga la luz. Construir es donde está el futuro. Asintió como si hubiera dicho algo gracioso. ¿Y cómo te trata el futuro? Papá, la voz de Rachel, rápida, avergonzada, pero no avergonzada por mí. Avergonzada de mí. Hay una diferencia. Y si nunca la has sentido, considérate afortunado. Jessica se inclinó sobre su copa de vino, sonriendo con picardía. Al menos trabaja, papá. Aunque no sea, ya sabes, una carrera de verdad. Una carrera de verdad. Había montado ese taller en un garaje alquilado en Heron Avenue con un torno usado que le compré a un tipo que estaba cerrando su propio negocio. Dormí quizás 4 horas por noche durante 2 años. Al 5.º año, tenía a 20 empleados en nómina. Al 8.º año, estábamos manejando cifras que habrían hecho a Gerald atragantarse con su Cabernet si alguna vez me hubiera molestado en contárselo. Nunca se lo conté. ¿Para qué darle a un hombre munición que ni siquiera sabe que tiene en sus manos? Miré a Rachel solo un segundo, esperando la más mínima señal, una mano en mi rodilla bajo la mesa. En realidad, está muy bien. Cualquier cosa. Bajó la mirada a su plato y cortó el pollo en trozos más pequeños de lo necesario. Ese fue el momento, no la cena, no Gerald. Ese fue el momento en que comprendí algo que había sospechado durante un tiempo y que no había querido admitir. No era solo su familia la que pensaba que yo era inferior. Ella también lo pensaba. Y nunca iba a decir lo contrario, ni siquiera para salvarme un ápice de dignidad en la mesa de sus padres. Terminé mi pollo. Dije, gracias por la comida. Conduje a casa en la Silverado con la luz de control del motor encendida como si se burlara de mí personalmente. El matrimonio no terminó de forma estrepitosa. Terminó como suelen terminar las cosas en la vida real, lentamente, en silencio, a lo largo de los años, como una llanta que pierde aire tan gradualmente que no te das cuenta hasta que estás en la llanta. Para 2018, apenas hablábamos a menos que fuera por nuestro hijo Go.
Yo llegaba a casa del taller cubierto de polvo de metal y Rachel ya estaba en el sofá con su computadora portátil haciendo lo que sea que hagan los gerentes de banco en casa, que resulta ser principalmente enviar correos electrónicos sobre los cargos por sobregiro de otras personas. «Llegas tarde otra vez», dijo una noche sin levantar la vista. Se me averió una máquina. Tuve que arreglarla yo mismo. Nadie más en el turno conocía el cableado. Cierto. Una pausa. ¿Sabes que David, el esposo de Jessica, acaba de ser nombrado vicepresidente regional? Bien por David. Para el año que viene estará a cargo de 4 sucursales. Me quedé allí de pie con mis botas de trabajo, grasa bajo las uñas, y entendí exactamente lo que estaba haciendo. No me estaba hablando de David. Me estaba hablando de la vida que creía que debería haber tenido. Han pasado 12 años y todavía sigue haciendo cálculos sobre con quién se casó. Voy a ducharme, dije. Mark finalmente levantó la vista, y por un solo segundo, pensé que tal vez diría algo sincero, algo que no tuviera que ver con el ascenso de David, ni con la lámpara de araña de su padre, ni con la vida entera de nadie más que la nuestra. No importa, dijo. No es importante. 6 meses después, presentó la demanda. Su abogado era un tiburón con chaqueta, de esos que te cobran hasta por el tiempo que tarda en saludarte. El mío era un tal Frank Kowalski, a quien conocía desde el instituto y que se encargó de todo por el precio de arreglar la transmisión de su hija. Rachel estaba sentada al otro lado de la mesa en la sala de conferencias, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada como si me desafiara a que se lo pusiera difícil. Quiero la casa, dijo. Quiero la custodia principal y no quiero que esto se alargue, Mark. Quiero seguir adelante con mi vida. Podría haber discutido con ella. Frank me dijo sin rodeos, tienes los ingresos. Tienes el caso. No te rindas. Y tenía razón. Para entonces, sí tenía los ingresos. La tienda facturaba 7 cifras. Ella no tenía ni idea. Nadie la tenía. Lo mantuve así a propósito. Pero miré al otro lado de la mesa a la madre de mi hijo y pensé en Cole, de 11 años, ya asustado, ya preguntándome en el coche si mamá y papá se odiaban. Eres un buen hombre, Mark, dijo Rachel con voz monótona, como una frase ensayada frente al espejo. Pero bueno, no basta. Nunca iba a ser suficiente. 12 años resumidos en 5 palabras. Bueno, no basta. De acuerdo, dije. Frank me miró como si hubiera perdido la cabeza. Mark. De acuerdo, repetí. Ella puede quedarse con la casa. Asentí. Mi mano no temblaba. Quiero que entiendas que mi mano no temblaba porque, en algún momento de ese año, ya había decidido algo importante. No iba a pasarme el resto de mi vida intentando ganar una discusión con gente que ya se había formado una opinión sobre quién era yo. Me mudé a un apartamento de una habitación cerca de Butler Street, a 2 cuadras de donde solía estar la antigua tienda de mi padre. Pagué la manutención de los niños una semana antes cada mes durante 6 años seguidos. Nunca me perdí un partido de fútbol, ni uno solo. Me sentaba en la tribuna visitante en una silla plegable, sin importar el clima que Pittsburgh nos deparara, y aplaudía más fuerte que nadie. Rachel se volvió a casar al cabo de 2 años. Era un ejecutivo de banco, un tipo seguro de sí mismo, con un reloj caro, que hablaba de posicionamiento de mercado en las fiestas de cumpleaños de los niños como si nada. A Cole le caía bien. Nunca dije una mala palabra de él, ni una sola vez. No te ganas el respeto de un niño criticando al otro. Te lo ganas siendo el que está presente. Aquí viene la parte que nadie en esa cena de Fox Chapel preguntó, porque a nadie se le ocurrió preguntar. Después del divorcio, lo di todo en Hollister Precision. No para demostrar que Rachel estaba equivocada, quiero ser honesto contigo, ya no se trataba de ella. Era lo único que me quedaba que era completamente mío. Fabricábamos componentes de precisión, accesorios aeroespaciales, piezas para dispositivos médicos, cosas que tienen que ser precisas hasta una fracción que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. Un trabajo aburrido si no te gusta. A mí me encantaba.
Para 2022, habíamos crecido más allá de lo que Pittsburgh por sí sola podía soportar, así que abrimos una segunda planta en Cranberry Township. 40 empleados, luego 60. Un grupo de capital privado de Filadelfia empezó a interesarse a principios de 2023. Habían oído hablar de nuestro contrato con una empresa de dispositivos médicos de Cleveland y querían participar. Me senté en una sala de conferencias en el centro, en el piso 11 de un edificio con vistas a los Tres Ríos, y firmé unos papeles que transformaron 20 años de trabajo duro, café malo y noches de sueño de 4 horas en más dinero del que jamás hubiera imaginado ver en toda mi vida. No le conté a nadie sobre la adquisición. Ni a Cole, ni a mi madre, ni a una sola persona en aquella mesa de Fox Chapel. Pero el dinero tenía que ir a alguna parte, así que mi contable lo transfirió a una cuenta bancaria privada en Three Rivers Trust, el mismo banco donde trabajaba Rachel, aunque yo no lo sabía en ese momento. Unos meses después, recibí una carta invitándome a una gala benéfica para el ala del hospital infantil del Centro Médico Three Rivers. Casi no fui, pero algo me impulsó, tal vez el hecho de que mi madre se estaba haciendo mayor, tal vez el hecho de que quería ver el hospital donde algún día podría necesitar atención. Extendí un cheque por $2 millones a nombre de una empresa. Sin placa, sin comunicado de prensa. No buscaba reconocimiento. Solo quería ayudar. Un hombre con traje gris me estrechó la mano en la recepción. David, el vicepresidente regional, me agradeció mi generosidad. No tenía ni idea de quién era yo en realidad. No tenía ni idea de que el exmarido de su cuñada era quien había extendido el cheque. Y no se lo dije porque no era por eso que lo hice. Pero ese apretón de manos, ese breve momento, en eso pensaría cuando entrara por las puertas del banco un año después y me llamara señor. El dinero no era lo importante. El dinero nunca lo fue. El dinero era para una sola cosa, y aún no había descubierto qué sería esa cosa. Me enteré 8 meses después. Fue entonces cuando me llamó mi madre. Mi madre, Linda, tenía 71 años. Seguía viviendo en la misma casa de la calle Fisk donde nos crió, seguía haciendo sus propios pierogis desde cero cada Navidad, aunque sus manos habían empezado a temblar un poco en los últimos años. Era la única persona en toda mi vida que nunca me preguntó por qué me había conformado con la tienda. Construiste algo con tus propias manos, Mark, me dijo una vez, sentada a la mesa de su cocina con una taza de té. Tu padre habría estado muy orgulloso de ti. No me importa lo que piense la familia de Rachel. Nunca me importó. Nunca dudó de mí, ni una sola vez, incluso cuando todos los demás lo hacían. Así que, en otoño de 2023, cuando me llamó, con la voz temblorosa, esta vez no por la edad, y me dijo que su dolor de espalda no era solo dolor de espalda, lo dejé todo. Mark, dijo, el médico encontró algo en mi columna. Estaba en el entrenamiento de fútbol de Cole cuando me llamó. Recuerdo exactamente dónde estaba, justo al lado de la cerca, cerca del estacionamiento, con el olor a césped recién cortado y el Gatorade de algún niño derramado en el pavimento. ¿Qué clase de cosa, mamá? Dicen que necesito cirugía pronto. Una pausa. Su voz se quebró. Mark, dicen que si no lo hago pronto, puede que no vuelva a caminar. El suelo no se abre bajo tus pies. Solo se siente así. Voy para allá ahora mismo, dije. Mark, no te preocupes por el costo, ya lo calcularemos. Dije que voy para allá. Colgué. Me quedé allí parado junto a la cerca de alambre por un segundo, viendo a Cole hacer ejercicios, sin saber que su abuela estaba en problemas, y pensé en cada dólar que esa sala de conferencias de 11 pisos había depositado en mi cuenta. Así que para eso era. Simplemente no sabía aún cuán difícil se iba a poner la lucha para gastarlo, ni quién estaría detrás del mostrador cuando lo intentara. ¿Te has dado cuenta de que los peores días siempre empiezan pareciendo completamente normales? Sin nubes negras, sin presagios, solo un martes. Así fue. 41 horas después de la llamada de mi madre, estaba en la cocina de mi apartamento de una habitación en Butler Street a las 6 de la mañana, mirando un cheque bancario de $5 millones como si fuera a incendiarse si lo miraba demasiado tiempo.
Un plazo de 48 horas. El hospital no acepta pagos a plazos para una operación de columna. El día anterior lo pasé transfiriendo fondos de la cuenta de adquisición, hablando por teléfono con mi contable, un tipo llamado Tom Reas, que llevaba mi contabilidad desde que el taller era solo yo en un garaje alquilado. Tom no hizo preguntas. Tom simplemente movió dinero. ¿Estás seguro del plazo, Mark?, preguntó. Es mucha liquidez para mover tan rápido. Mi madre tiene 48 horas antes de que cancelen la cirugía, Tom. No me importa el plazo. Me importa la fecha límite. No volvió a discutir conmigo. A las 6 de la mañana siguiente, tenía un cheque de caja en un sobre de papel manila, y solo conocía un lugar donde podían procesarlo lo suficientemente rápido para evitar problemas con el horario del hospital, la sucursal de Penn Avenue. Allí era donde habían transferido la cuenta de adquisición para servicios de banca privada 6 meses antes, por recomendación de un miembro de la junta directiva del hospital que conocí en una recaudación de fondos. Es curioso cómo suceden las cosas. Es curioso cómo a veces todo se alinea de maneras inesperadas. Cole se quedaba conmigo esa semana. Rachel y yo compartíamos la custodia y coincidió con mis días. Él tenía 15 años, era un par de centímetros más alto que yo y seguía llevando el pelo un poco largo, como Rachel odiaba. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó, de pie en el umbral de la cocina con una sudadera con capucha, mirándome ponerme una camisa de franela limpia como si fuera una armadura. No tienes que ir, amigo. Quiero ir. Se encogió de hombros como lo hacen los chicos de 15 años cuando realmente piensan algo y no quieren que lo sepas. La abuela va a estar allí, ¿verdad? Nos encontrará allí. Tu tía la va a llevar. Entonces voy. Debería haber dicho que no. Pienso mucho en eso. Debería haber dicho que no. La luz de avería del motor de la Silverado seguía encendida. Hay cosas que nunca cambian. Y había dejado de resistirme. La camioneta funcionaba bien. Supongo que la luz solo estaba ahí para recordarme mi propia terquedad. Conducíamos por Penn Avenue con las ventanas ligeramente abiertas, el olor de una panadería a 2 cuadras del banco flotando en el taxi. Alguien estaba horneando colaches esa mañana, dulces y con sabor a levadura, un olor completamente inapropiado para el día que estaba por comenzar. Papá. Cole estaba mirando su teléfono, desplazándose por la pantalla. ¿Estás bien? Has estado muy callado. Solo pensaba en la abuela. Va a estar bien, ¿verdad? No lo sabía. Nadie lo sabía. Esa es la cuestión con la esperanza. No es lo mismo que una promesa, y no iba a darle a mi hijo una promesa que no pudiera cumplir. Mañana por la mañana la operarán los mejores médicos del estado, dije en cambio. Esa es la verdad que puedo decirte. Él asintió y volvió a su teléfono. Doblé hacia la manzana donde se encontraba el banco, un edificio bajo de ladrillo con letras de latón en el cristal, Three Rivers Trust, y aparqué la Silverado en un sitio a 2 puertas de una cafetería que solía ser una ferretería cuando era niño. El vestíbulo estaba más concurrido de lo que esperaba para un martes por la mañana. Una fila de unas 8 personas. 2 cajeros atendiendo el mostrador. Un guardia de seguridad junto a la puerta revisando su teléfono. Y detrás de la mampara de cristal de la oficina del gerente, pude verla. Rachel, con su chaqueta azul marino y el pelo recogido, riéndose de algo que dijo un cliente, con una mano apoyada en el borde de su escritorio como si fuera la dueña de todo el edificio. Se veía bien. Siempre se veía bien. Ese nunca era el problema. Mi madre ya estaba allí, sentada en su silla de ruedas cerca de la entrada. Mi cuñada Jessica estaba de pie a su lado, revisando su teléfono. Linda tenía las manos cruzadas en el regazo, y cuando me vio entrar por la puerta, su rostro cambió por completo. Alivio, miedo, amor, todo mezclado. Mark. Extendió la mano. Crucé el vestíbulo rápidamente y la tomé. Hola, mamá. ¿Estás bien? Estoy nerviosa, admitió. Es mucho dinero para andar por ahí, ¿verdad? Solo son papeles hasta que se haga efectivo, mamá. No te preocupes.
Jessica levantó la vista del teléfono y me dedicó una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos. Mark, no esperaba verte aquí. Necesitaba hacer un depósito en esta sucursal. Algo en su voz, lo reconocí y lo guardé en mi memoria. Sabe que Rachel administra esta sucursal. Está tanteando el terreno. Es donde se abren las cuentas, dije, y ahí lo dejé. Me puse en la fila detrás de un hombre mayor que discutía en voz baja con una cajera sobre una retención en su cheque, y Cole estaba a mi lado, con las manos metidas en el bolsillo de su sudadera, observando todo con la particular atención de un niño que presiente que algo anda mal antes de poder decirlo. 3 personas delante de mí. 2. 1. Siguiente, por favor. La cajera era joven, tal vez de 22 años, su placa decía Brittany. Sonrisa agradable, energía nerviosa, como si todavía fuera lo suficientemente nueva como para tener miedo de equivocarse. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Necesito depositar esto. Deslicé el sobre por el mostrador. Es urgente. Tiene que hacerse efectivo hoy mismo si es posible. Es para un procedimiento médico. Abrió el sobre. Observé cómo sus ojos recorrían el cheque, cómo se abrían de par en par. Señor, esto es. Me miró, luego bajó la vista. Estos son $5 millones. Así es. Estoy bien, necesito avisarle a mi gerente por un cheque de esta cantidad. Es nuestra política. Un segundo. Procedimiento estándar. Nada malo hasta ahora. Todo bien. Excepto que no estaba bien, porque vi a Brittany llevar el cheque directamente a la oficina de Rachel. Vi a Rachel levantar la vista de su computadora, tomar el cheque en su mano y leer la cantidad. Y vi cómo su rostro cambiaba. Me miró fijamente a través de la mampara de cristal. 12 años de divorcio, y aún puede encontrarme en una habitación llena de gente en menos de 2 segundos. Es curioso lo que se queda grabado en la mente de la gente. Se levantó tan rápido que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared detrás de su escritorio. Salió de esa oficina como si fuera a una pelea que ya había decidido que iba a ganar. Mark, dijo en voz alta a propósito, en voz alta, ¿qué es esto? Mantuve la voz firme. Es un depósito para la cirugía de mi madre. Tiene que hacerse efectivo hoy. Sostuvo el cheque entre 2 dedos como si fuera algo que hubiera encontrado en la suela de su zapato. $5 millones. Soltó una risa corta, seca, sin humor. ¿Le estás dando a mi cajero un cheque de $5 millones? Mark. Dijo mi nombre como si fuera un diagnóstico. No pudiste pagar el coche a tiempo en 2019. Tuve que llamarte 2 veces por la matrícula escolar de Cole la primavera pasada. Y ahora estás aquí en mi banco diciéndome que tienes $5 millones en una cuenta. No está preguntando. Está actuando. Mira a tu alrededor, Mark. Ahora tiene público. El vestíbulo se había quedado en silencio, no completamente silencioso, pero sí en ese silencio particular donde 8 desconocidos se interesan repentinamente en una conversación ajena. Rachel, por favor, verifica la cuenta. Te llevará 2 minutos. ¿Sabes lo que creo que es esto? Se giró a medias hacia el vestíbulo, dirigiéndose a la sala. Creo que es un cheque fraudulento. Creo que lo imprimiste en una computadora de casa. Llevo 15 años en este trabajo, Mark. Sé cómo es un fraude. Mamá. La voz de Cole, baja y urgente, a mi lado. Mamá, ¿qué estás? Ni siquiera lo miró. Ni siquiera miró a su propio hijo. Rachel. Mantuve las manos apoyadas en el mostrador, bajando la voz incluso cuando la suya subió. Estás armando un escándalo por nada. Llama a la línea de verificación de cuentas. Te llevará 60 segundos. No necesito 60 segundos. Sus ojos brillaban, con ese brillo particular que tienen las personas cuando creen que están ganando. Sé exactamente qué es esto. Eres tú presentándote en mi banco tratando de avergonzarme con algún artilugio, algún número falso, porque no soportas que haya seguido adelante y construido una vida de verdad. Ahí está.
Esto nunca fue por el cheque. Rachel, mi madre está en silla de ruedas a 4,5 metros de ti y necesita este dinero en las próximas 24 horas o no volverá a caminar. Por favor, te lo pido amablemente. Verifica el cheque durante medio segundo. Medio segundo. Algo brilló tras sus ojos. Duda, tal vez una grieta. Entonces Jessica, de pie cerca de mi madre con su teléfono ya en alto grabando, dijo lo suficientemente alto como para que se oyera: «Oh, Dios mío, ¿esto es real? ¿En serio está intentando hacer esto?» Y esa grieta se cerró de nuevo. Rachel bajó la mirada al cheque que tenía en las manos. No lo rompió de inmediato. Lo sostuvo a contraluz, examinándolo como si buscara algún defecto. Y entonces sonrió. Esa sonrisa cruel que recordaba de 12 años de matrimonio, la misma sonrisa que lucía en la mesa de la cena de la capilla Fox cuando su padre hacía sus comentarios. ¿De verdad crees que voy a caer en esto?, dijo lo suficientemente alto como para que todo el vestíbulo la oyera. ¿Crees que puedes entrar aquí con algún accesorio, algún número falso, y avergonzarme delante de mi propia sucursal? Volvió a mirar el cheque. Me miró. Estaba disfrutando. Estaba actuando. Y entonces lo rompió. No con delicadeza, no con vacilación. Lo rompió por la mitad con ambas manos, como se rompe un trozo de correo basura que no se quiere. Y luego lo hizo de nuevo, ahora en cuartos. El sonido, ese sonido específico de desgarro. Papel y tinta y 48 horas de llamadas frenéticas con Tom Reyes y una fecha límite en el hospital, todo partido limpiamente por la mitad. No creo que olvide jamás ese sonido mientras viva. Y entonces abrió la mano y dejó caer los pedazos, algunos revoloteando sobre el mostrador, uno aterrizando justo delante de la silla de ruedas de mi madre. Lo hizo a propósito. Quería que mamá lo viera caer. «Sal de mi banco», dijo Rachel, y su voz temblaba ahora, pero no por duda. «Con algo más cruel que eso antes de que te haga echar». Detrás de mí, oí a mi madre hacer un sonido que solo puedo describir como un sollozo, tratando de no ser un sollozo. «Rachel», empezó Cole, y su voz se quebró por la mitad, igual que aquel cheque. «Mamá, esa es la cuenta de papá. ¿Por qué mentiría sobre?» «Cole, ve a sentarte». Se lo espetó sin siquiera girar la cabeza. 15 años, y acababa de decirle a su hijo que se sentara y se callara delante de una sala llena de desconocidos. El guardia de seguridad se movía ahora, atraído por el ruido. Un hombre corpulento de unos 50 años que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. «Señor, necesito que salga». Puso una mano cerca de mi hombro, sin tocarme, pero cerca. «No he hecho nada», dije, y quiero que sepa, mi voz no tembló, ni una sola vez, en ningún momento, que intenté hacer un depósito. «Está acosando a mi personal», anunció Rachel en voz alta, dirigiéndose a todo el vestíbulo, manejando la situación como si hubiera nacido para ello. «Es mi exmarido. Ha estado inestable desde el divorcio. Por favor, todos, esto no es nada. Vuelvan a lo suyo». «Inestable». Me llamó inestable delante de mi hijo. Miré a mi madre, Linda Hollister, de 71 años, sentada en una silla de ruedas con un trozo de un cheque de $5 millones a sus pies, con lágrimas corriendo por un rostro que en 44 años jamás había dudado de mí. Y por primera vez, vi algo en sus ojos que se parecía mucho a la duda. «Mark», susurró. «¿Qué hiciste?» Esa fue la peor parte. No la voz de Rachel, ni la mano del guardia de seguridad cerca de mi hombro. Mi madre preguntándome qué había hecho, como si yo hubiera mentido. «Mamá, te prometo que esto es real». «Te lo prometo, señor, necesito que salga ahora mismo». El guardia me agarró el codo, suave pero firme. No me resistí. ¿Quieres saber por qué no me resistí? Porque había pasado 12 años aprendiendo que pelear con gente que ya ha decidido quién eres no cambia su opinión. Solo les da una historia que contar sobre ti después. Miré a Rachel por última vez. Respiraba con dificultad, su pecho subía y bajaba, embarcándose en la euforia de una habitación que, por un solo minuto humillante, creyó cada palabra que decía.
Vas a querer revisar esa cuenta, le dije en voz baja, lo suficientemente bajo como para que solo ella lo oyera, antes de decir una palabra más. Vete. Me giré hacia la puerta. Cole ya se dirigía a la silla de ruedas de mi madre, agarrándose a las asas, con la mandíbula tensa como cuando intentan no llorar en público. Creo que heredó eso de mí, esa particular terquedad. Jessica seguía filmando, sonriendo ahora, sonriendo de verdad, como si acabara de capturar algo para un resumen de los mejores momentos. No tiene ni idea de lo que está a punto de enviar a ese chat familiar. El guardia de seguridad me acompañó los últimos 3 metros hasta la puerta, con una mano todavía cerca de mi codo como si fuera a salir corriendo. No lo hice. Me quedé allí, escuchando los pedazos rotos del cheque caer al suelo detrás de mí, y por un segundo me permití sentir todo su peso. Los 12 años, la cena en la capilla Fox, los papeles del divorcio, los años de presentarse y no decir nada, todo presionando a la vez. Un plazo de 48 horas, y ella desperdició 2 horas en un espectáculo. Fue entonces cuando se abrió la puerta de cristal detrás de mí. Entró un hombre con un traje gris oscuro, maletín en una mano, moviéndose con la particular confianza pausada de alguien que jamás en su vida ha tenido que esperar en una fila. Recorrió con la mirada el vestíbulo, los papeles esparcidos por el suelo, al guardia de seguridad, a mi madre llorando en su silla de ruedas, a Rachel de pie allí, respirando con dificultad detrás del mostrador, y entonces sus ojos se posaron en mí. Su rostro cambió por completo. Mark, dijo con la suficiente fuerza como para que todo el vestíbulo lo oyera, Mark Hollister, ¿eres tú? Me giré. La cara de Rachel se puso roja como un tomate. David, dije, qué gusto verte. Y ahí, justo ahí, fue donde todo en ese vestíbulo estuvo a punto de desmoronarse. ¿Alguna vez has visto cómo el mundo de alguien se transforma por completo en tiempo real? Yo sí. Lo presencié un martes por la mañana en el vestíbulo de un banco en Penn Avenue. Y te aseguro que no es un proceso rápido. Ocurre por etapas. Primero la confusión, luego la negación, y después ese horrible momento de pánico en el que sientes que el suelo se abre bajo tus pies. Rachel pasó por las 3 etapas en unos 11 segundos. David. Su voz sonó más baja que nunca. ¿Se conocen? David dejó su maletín sobre el mostrador, mirándome aún como si estuviera haciendo cálculos mentales, atando cabos. Mark forma parte del Consejo de Desarrollo de St. Anne's, dijo, sin siquiera mirarla todavía. Financió la renovación del ala oeste hace 2 años. 2 millones de su propio bolsillo, sin comunicado de prensa, sin placa con su nombre. Prácticamente tuve que rogarle que nos dejara poner una pequeña en el vestíbulo. Se giró hacia mí, con la mano extendida. Me alegra verte, Mark. ¿Qué te trae por aquí? Aquí está el problema con una ciudad pequeña. Pittsburgh quiere aparentar que es grande. No lo es. Todos están a 4 apretones de manos de todos los demás. Y hoy esa matemática finalmente alcanzó a alguien. David. Le estreché la mano. Intentando depositar un cheque para la cirugía de mi madre. Tuve un pequeño problema. Sus ojos pasaron de mí al guardia de seguridad que aún merodeaba cerca de mi codo, a mi madre en su silla de ruedas con lágrimas en el rostro, a Cole de pie rígido a su lado, y finalmente al suelo, a los trozos de papel rasgados esparcidos por el azulejo como confeti que nadie quería. David se agachó, recogió uno de los trozos más grandes, lo giró entre sus dedos. Vi cómo se le tensaba la mandíbula. ¿Es esto? Miró a Rachel. ¿Es este el cheque? Nadie le respondió. Rachel. Su voz había cambiado. El mismo volumen, un peso completamente diferente. ¿Es este el cheque? Yo. Ella tragó saliva. Pensé que era un fraude, señor. Llevo 15 años en esto. Sé cómo detectarlo. Usted rompió un cheque de caja de $5 millones. No estaba gritando. Esa era la peor parte. No hacía falta. En mi vestíbulo, delante de 8 clientes, sin llamar primero a la línea de verificación. Es mi exmarido. Las palabras salieron rápido,
desesperadas, aferrándose a cualquier cosa. David, usted no entiende la historia. Nunca ha tenido dinero. Esto es una especie de truco, una especie de... Rachel. David dejó el trozo de papel roto con cuidado sobre el mostrador, como si fuera una prueba en la escena de un crimen. El señor Hollister ha sido cliente de banca privada de esta sucursal durante meses. Solo habría hecho falta una llamada de verificación de 2 minutos en lugar de toda esa farsa. 6 meses. Había pasado junto a la información de mi cuenta durante 6 meses sin mirarla ni una sola vez. Rachel abrió la boca. No le salió nada. Señor. Brittany, la joven cajera, estaba paralizada detrás del mostrador, con una expresión que indicaba que deseaba estar en cualquier otro lugar del mundo. Debo, ¿quieres que llame a la línea de verificación ahora? Sí, Brittany. David no apartó la vista de Rachel. Por favor, hazlo. David se giró para mirarme de frente, y todo el vestíbulo, cada persona que seguía allí fingiendo no mirar, se quedó en silencio. Señor, dijo con voz firme, sin dramatismo, simplemente con la verdad, lamento profundamente lo sucedido. Así no tratamos a nuestros clientes en Three Rivers Trust, y mucho menos a un hombre que intenta conseguir fondos de emergencia para un hospital. Permítame encargarme personalmente de esto, ahora mismo, señor. Una palabra, 12 años, y una palabra deshizo más daño del que yo podría haber causado con 100 argumentos. Oí que Jessica bajaba un poco el teléfono, como si su brazo hubiera olvidado lo que hacía. Oí a mi madre emitir un pequeño sonido detrás de mí, no un sollozo esta vez, sino algo más parecido a la incredulidad. Mark, dijo con voz débil desde la silla de ruedas, Mark, ¿qué quiere decir, señor? Me giré y me arrodillé junto a ella, tomándole la mano. Significa que todo va a estar bien, mamá. Significa que tu cirugía se realizará mañana por la mañana. No voy a fingir que ese momento no fue dulce. Lo fue, pero no fue dulce porque Rachel fue humillada. Fue dulce porque mi madre finalmente me creyó. David hizo que Brittany procesara un nuevo cheque en el acto, transfirió los fondos directamente a la cuenta del hospital en lugar de arriesgarse a que otro cheque físico se perdiera, se rompiera o se extraviara. 20 minutos, eso fue todo lo que tomó una vez que alguien hizo bien su trabajo. 20 minutos después de 2 horas de humillación. ¡Qué curioso! Mientras Brittany escribía, David se quedó junto a la puerta de la oficina de Rachel, con los brazos cruzados, esperando, sin decirle nada más. No hacía falta. El silencio puede ser más efectivo que cualquier grito. Y Rachel permaneció allí en ese silencio como si estuviera bajo un foco que deseaba desesperadamente apagar. Mark. La mano de Cole se posó en mi hombro. Miré a mi hijo, de 15 años, con la mandíbula aún tensa, los ojos rojos en los bordes, pero ahora secos. ¿De verdad la abuela va a estar bien? Va a estar bien, campeón. Miró a su madre, de pie detrás del mostrador con los brazos cruzados sobre el pecho como si tuviera frío. No le dijo nada. Solo la miró. Y algo en su mirada me dijo que no iba a olvidar esta mañana en mucho, mucho tiempo. No me regodeé. Quiero dejarlo claro, porque sé lo que quizás estés esperando ahora mismo, un gran discurso, un momento épico en el que le diga a Rachel exactamente lo que pienso de ella delante de todo el vestíbulo. No hice eso. No se gana igualando la crueldad de alguien. Se gana negándose a convertirse en ella. En cambio, me levanté, le di las gracias a David, le estreché la mano de nuevo y le dije a Brittany que se había comportado bien bajo presión, mejor que su representante, y me aseguré de que David me oyera decirlo. Luego me giré hacia Cole y mi madre. Vamos a casa, mamá. Mañana es un gran día. Mark, espera. La voz de Rachel desde detrás del mostrador, ahora baja, casi irreconocible comparada con la mujer que había estado actuando para toda la sala 20 minutos antes. Me detuve, no me giré de inmediato, me tomé mi tiempo. Rachel. Yo no. Se detuvo, volvió a empezar. No lo sabía.
12 años sin saber, sin preguntar, sin siquiera preguntarse si tal vez, solo tal vez, el hombre al que había descartado podría ser más de lo que ella creía que era. Sé que no lo sabías, dije. Ese es precisamente el problema. Me di la vuelta y salí, empujando la silla de ruedas de mi madre a través de las puertas de cristal, con Cole a mi lado, hacia una mañana de Pittsburgh que olía a colache y a lluvia que aún no había empezado a caer del todo. No me giré para ver el rostro de Rachel. No hacía falta. Ya había pasado suficiente tiempo de mi vida observando ese rostro en busca de pistas sobre si tenía derecho a sentirme bien conmigo misma. Ya no quería seguir haciéndolo. A la mañana siguiente, mi madre entró a cirugía a las 7:15, en un hospital que yo había ayudado a financiar 2 años antes sin decirle a nadie, en el ala oeste con una pequeña placa cerca del ascensor que no decía nada sobre cantidades de dinero, solo, en agradecimiento a las familias que hacen posible la sanación. Cole y yo nos sentamos en la sala de espera durante 6 horas. Comimos pretzels de la máquina expendedora y café malo. Se quedó dormido apoyado en mi hombro alrededor de la 4ª hora, como solía hacerlo cuando era pequeño, antes del divorcio, antes de las cenas de Fox Chapel, antes de todo eso. A la 1:30, el cirujano salió con su bata quirúrgica, la mascarilla bajada hasta el cuello, cansado pero sonriente. Señor Ollister, la cirugía salió muy bien. Descompresión limpia, sin complicaciones. Va a necesitar algo de rehabilitación, pero volverá a caminar. Se espera una recuperación completa. Se espera una recuperación completa. No lloro fácilmente, nunca lo he hecho. Pero apoyé la cabeza en esa sala de espera y dejé escapar un par de lágrimas, porque había estado cargando con 48 horas de terror y finalmente pude soltarlo. Cole me abrazó allí mismo, en el pasillo, delante de desconocidos, y a ninguno de los dos nos importó quién nos viera. Lo que pasa con humillar a alguien delante de testigos es que no puedes controlar lo que ocurre después de irte. El video de Jessica llegó al chat familiar esa misma noche. No lo había borrado, ni siquiera se le había ocurrido, al parecer, demasiado ocupada disfrutando de lo que creía que era un momento viral por haberme pillado en una mentira. Pero el video no terminó donde ella quería. Siguió grabando. Captó a David entrando. Captó las palabras señor, adquisición de $5 millones y ala oeste de San Anónimos. Captó la cara de Rachel poniéndose blanca como el papel. El miércoles por la noche, Gerald, el padre de Rachel, el hombre que llevaba una década preguntándome por mi pequeño taller mecánico durante la cena, me llamó directamente. Era la primera vez que me llamaba en 6 años. Mark. Su voz era rígida, formal, la de un hombre que claramente estaba pasando por varias etapas de tragarse sus palabras en tiempo real. Vi el video que Jessica envió. No tenía ni idea del negocio, de la adquisición, de nada de eso. Nadie lo hizo, Gerald. Ese era el punto. Silencio en la línea. Bueno, solo quería decir que espero que tu madre se recupere bien. 12 años de pequeños comentarios sobre mi camioneta, mi taller, mi valía como hombre, y esa es la disculpa que recibí. Espero que tu madre se recupere bien. Se está recuperando bien, gracias, dije, y lo dejé en silencio un momento más de lo que probablemente quería antes de colgar. Ya no necesitaba la aprobación de Gerald. Quiero que lo entiendas. No la estaba esperando, pero es particularmente satisfactorio ver a un hombre que pasó una década subestimándote finalmente darse cuenta de que las cosas nunca funcionaron como él pensaba. Me enteré del chat grupal de segunda mano. Cole me enseñó los mensajes unos días después, mientras revisaba su teléfono con una expresión extraña, entre incredulidad y algo que no supe definir. La madre de Rachel fue la primera en romper filas. ¿Qué hizo? ¿Con un cheque de $5 millones delante de los clientes? ¿Está loca? Luego su padre. Esto la perseguirá durante años. Todos en el banco lo vieron. Jessica se apresuró a distanciarse. No lo sabía. Lo juro, no lo sabía. Pensé que era una estafa. Nadie la defendió.
12 años de esa familia cerrando filas en torno a Rachel, y la primera vez que realmente los necesitó, estaban ocupados calculando el daño a su propia reputación. No me regodeé al ver esos mensajes. Simplemente me sentí cansado, cansado de tener razón, cansado de ver a la gente desesperada por reescribir la historia una vez que la verdad finalmente los alcanzó. Three Rivers Trust inició una investigación formal sobre la conducta de Rachel ese viernes. Resulta que humillar a un cliente privado importante en un vestíbulo lleno de gente, frente a las cámaras y sin seguir el procedimiento de verificación, es algo que los bancos se toman en serio, no porque yo exigiera nada, ni porque llamara a nadie, sino porque David presentó el informe del incidente antes de que yo llegara a casa. La suspendieron mientras se llevaba a cabo la investigación. 2 semanas después, la despidieron definitivamente. No la despidieron por ser cruel conmigo. Los bancos no te despiden por ser mala persona. La despidieron por exponerlos a responsabilidades legales, por el video, por las quejas de los clientes en ese vestíbulo que lo vieron todo y tampoco les gustó lo que vieron. Nunca pedí eso. Quiero ser honesto con ustedes al respecto. Nunca llamé a Three Rivers Trust para decir, despídanla. No tenía por qué hacerlo. Las acciones tienen consecuencias, las busques o no. La conversación más difícil no fue con Rachel. Fue con mi hijo. Apareció en mi apartamento una semana después, con la sudadera puesta, las manos en los bolsillos, esa postura típica de un chico de 15 años que intenta parecer casual y fracasa por completo. Papá, ¿podemos hablar? Claro, hijo, siéntate. Se sentó frente a mí en mi mesita de cocina, la misma mesa, el mismo apartamento, ni más grande, ni más lujoso, porque nunca le vi sentido a mejorarlo solo para demostrarle algo a gente que de todas formas no prestaba atención. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz se quebró un poco al preguntar. Sobre el dinero, sobre todo. Simplemente me dejaste creer que estábamos sobreviviendo. Me dejaste creer que la versión de mamá era cierta. Pensé en cómo responderle con sinceridad, porque se merecía honestidad, no un sermón. No construí el negocio para demostrarle a tu madre que estaba equivocada, Co. Lo construí porque era mío, y porque necesitaba algo que fuera completamente mío después del divorcio. Y no hablé del dinero porque el dinero no era para presumir. Era para tu abuela. Siempre iba a ser para algo así. Simplemente no sabía para qué todavía, cuando firmé esos papeles. Ella me ha estado diciendo durante años que no te esforzabas lo suficiente. Se le tensó la mandíbula. Le creí. Solía sentir vergüenza por tu camioneta, papá. Solía sentir vergüenza por todo. Eso impactó más que cualquier cosa que Rachel dijera en el vestíbulo del banco, más que la década de pequeños comentarios de Gerald. Mi propio hijo, avergonzado de mí. Eras un niño que escuchaba una versión de la historia del padre con el que vivías, dije. Eso no es un defecto de carácter, Co. Eso es lo que les pasa a los niños en un divorcio. Lo único que importa ahora es en qué crees de ahora en adelante. Se quedó callado un largo momento. Creo en ti, papá. Me miró. Debería haberte hecho más preguntas hace mucho tiempo. Las estás haciendo ahora. Con eso basta. Rachel me llamó unas 3 semanas después de todo, un domingo por la noche. Por su voz, supe que había bebido un par de copas y que llevaba tiempo preparándose para la llamada. Mark, te debo una disculpa. Una de verdad. Fui cruel contigo delante de todos, delante de Cole, delante de tu madre. No dejo de pensar en la cara que puso cuando rompí ese cheque, y yo, se le quebró la voz, estaba tan segura de que te conocía. Te había conocido durante 12 años, y me equivoqué en todo. ¿Sabes qué es lo gracioso? Pasé meses, años quizás, imaginando el momento en que Rachel por fin admitiera su error. Pensaba que sería como ganar. No fue así. Fue como cerrar un capítulo, que al final vale mucho más. Te agradezco que digas eso, dije. Lo digo en serio. ¿Estamos bien? Por Cole, quiero decir. Estamos bien, Rachel. No me interesa castigarte. Nunca me ha interesado. Ese nunca fue el plan.
Entonces, ¿cuál era el plan? Lo pensé un segundo antes de responder. No había ninguno. Solo quería que operaran a mi madre. Todo lo demás que pasó, pasó por lo que hicimos tú y yo, no porque yo quisiera destruir nada. Eso lo hiciste tú sola. No supo qué responder. Dejé que el silencio se prolongara un momento, y luego le di las buenas noches, y lo dije con cariño, porque sinceramente no necesitaba cargar con más peso del que ya tenía. Mi madre camina ahora, más despacio que antes, usa bastón en los días malos, pero camina. Volvió a hacer pierogis la Navidad pasada, con las manos un poco más temblorosas que antes, y a ninguno nos importó si le salían torcidos. Rachel encontró trabajo en una cooperativa de crédito más pequeña en Montreville, con un puesto y un sueldo menores. Me enteré por Co de que está bien, que no se rinde fácilmente. No le deseo nada peor. Nunca lo he deseado. Jessica me mandó un mensaje de disculpa al que nunca respondí, porque hay cosas que no necesitan respuesta. Y Co pasa la mayoría de los fines de semana en mi casa ahora, no porque así lo diga el régimen de custodia, sino porque quiere. El sábado pasado, nos sentamos en mi pequeño balcón a comer sándwiches de la tienda de la esquina, viendo la puesta de sol sobre la calle Butler. Y dijo algo en lo que no he dejado de pensar: ¿sabes qué es una locura, papá? Tenías todas las razones para empeorar las cosas. Podrías haber hecho que David despidiera a mamá en el acto. No lo hiciste. Le dije que no era mi trabajo castigar a nadie. Eso se resuelve solo. Asintió lentamente, como si lo estuviera guardando para más tarde. Esa es la verdad a la que he llegado después de todo esto. La verdadera victoria fue más pequeña que todo eso. Un chico que antes se avergonzaba de su padre, sentado en un balcón barato un sábado por la noche, eligiendo estar allí. Todo lo demás, el dinero, el banco, las llamadas de disculpa, eso era solo ruido. Ruido fuerte y satisfactorio, pero ruido al fin y al cabo. Lo que realmente perdura son las cosas silenciosas.